Hola a todos, bienvenidos. Estáis viendo el canal de YouTube de Complejo Anda y Complejo Anda TV o nuestro canal de twitch.tv, el Complejo Anda todo junto. Soy Víctor Fernández y bienvenidos a una nueva entrega de Un Noob en Spectrum, la sección a la que jugamos a Spectrum desde la perspectiva personal de un noob que no ha disfrutado en su momento de esta plataforma. Y como no, una semana más, bueno, un mes más bien, tenemos al otro lado de la línea al señor Javi Ortiz. Muy buenas noches, Javi. Buenas noches, un placer estar aquí otra vez en tu canal. Javi Ortiz, que como sabéis es uno de los componentes del mundo de Spectrum, también colaborador en Fase Bonus y que nos va a estar acompañando en esta noche nostálgica en la que veremos pues 5 juegos de Spectrum que yo creo que a la gente le pueden llamar la atención. Si os digo la verdad, es sorpresa total en el sentido de que Javi me pasó los juegos de esta nueva edición, pero no los he probado todavía. Va a ser la primera vez que los pruebe, así que bueno, Javi, ¿tú qué esperas ver esta noche? Bueno, tienes un poquito de todo. Vas a sufrir los rigores de aquellas dificultades en algún juego. Por otro lado, vas a ver unas conversiones de recreativa bastante chulas para lo que puede la máquina. Y alguna cosita más, así yo creo que te va a gustar. Te va a gustar. Bueno, ya sabéis, esta sección está enfocada un poco desde el punto de vista de una persona que no ha disfrutado, como he comentado antes, Spectrum en su momento, ¿no? El episodio piloto que habíamos hecho Javi y yo hace cosa de un mes, más o menos, pues vimos que os estaba gustando, que la gente pues está teniendo una buena acogida y dijimos, oye, pues vamos a seguir esta sección, ¿no? Y descubrimos un poco que tenemos dos tipos de público. El público que está en mi situación, en la situación de la persona que no está familiarizada con el Spectrum y que le encantaría conocer más de esta plataforma, y por otro lado los nostálgicos que ven curioso a lo mejor que una persona totalmente novata se adentre en esta plataforma. Entonces, pues bueno, sin más, antes de comenzar, yo creo que, Javi, les podemos dar las gracias a todas las personas que se han interesado por esto, porque la verdad es una cosa que nos divertimos haciéndolo y, hombre, es un gustazo teneros al otro lado. No sé si quieres comentar algo al respecto, Javi. Pues sin duda. O sea, coincido totalmente con lo que has dicho. Y para mí esta sección es muy refrescante porque ver la otra parte, la visión de alguien que no lo ha vivido de la misma manera que nosotros, le da un... porque tú ves otras cosas que a lo mejor yo no veo. Es interesante verlo sin el velo nostálgico, que el velo nostálgico a veces nubla un poquito. Bueno, en todo caso, vamos a empezar ya con el primer juego, si te parece, Javi, y nos vamos a ir... Bueno, vamos a abrirlo directamente. Vamos a abrirlo directamente. Porque, bueno, en general, eso que me decías antes, ¿no? Tenemos un poco de variedad en general en los títulos de hoy, ¿no? Y me Sí. parece que vamos a empezar con un juego español. Vamos a ver Ujú. que lo busco por aquí por los entresijos de mi equipo. Estamos utilizando un emulador, como debéis saber, porque, bueno, no tenía infraestructura para conectar mi Spectrum a mi ordenador. Pero bueno, en general, yo creo que hoy en día la gente que quiera probar esta plataforma no tendría problema para encontrar un emulador, ¿no, Javi? No, emuladores, lo que quieras. Los hay de pago que son de mucha calidad como Spectaculator, pero también los hay gratis como el ZX Spin, K-Live y otros que están muy bien. O sea, no, por eso no van a tener ningún problema. En todo caso, vamos a empezar con el primer juego. Ya estamos con él. Estamos con un juego de Dynamic que le va a sonar a mucha gente, que Mm, es el Army Moves. Army Army Moves, un Moves. juego que es del año 86, si no me equivoco, ¿no, Javi? Sí, 86, 87, por ahí, sí. Un poquito. Esos años el Spectrum ya no era tan... Ya tenía sus 4 añitos, ya no era tan joven, Sí, le voy a meter un pero... reset a esto porque estaba probando para mirar los controles y algo Ah, ha salido regular, así que tranquilo. le meto un reset. Sí, no problem. Una cosa que podrán ver la gente que está viendo el programa es que hay algo que al principio sale, pero bueno, en el emulador al cargar en segundos es muy breve. Pero cuando lo cargabas era de suma importancia, que son las pantallas de presentación. Tú te estabas a lo mejor 5 minutos cargando y ese dibujo te, te acompañaba en esa carga, ¿vale? Pues oye, especialmente la pantalla de presentación de este juego.
que habéis visto es bastante bonita, bastante colorista y tenían su trabajo, ¿eh? Tenían bastante trabajo. Pero siempre se decía que predisponían a jugar. Una buena pantalla te daba un buen feeling. Una mala pantalla, ay, si esto ya no se lo han trabajado, a veces pensabas, aunque a veces pasaba que eran buenos los juegos igualmente, pero una buena pantalla dices, ostras, se han currado hasta la pantalla y eso mola. Estoy ahora mismo jugando y Sí, veo que manejo un todoterreno en esta primera pantalla y exacto. hay bastante hostilidad por lo que veo, ¿no? Tengo Uy, dos tipos de de disparo. disparos. Sí, Uno sería al cielo para destruir los helicópteros y el otro sería sí, para destruir los jeeps, ¿no? También. Lo que pasa es que exactamente. estoy empezando a notar que la dificultad es bastante exagerada, ¿no? Es muy alta. Destacar una cosa, supongo que cuando tú has definido, te has puesto de los disparos distinto botón, Sí, ¿verdad? correcto. Recomendación, pon los dos disparos en el mismo botón. Para que dispare Eso los dos hace a la vez, ¿no? a los dos a la vez, sí. Es Ah, un pues truco voy a hacerlo. que lo... es- a ver, no es, en el fondo no es un truco, pero sí, se juega mejor así. Se juega mejor porque de la otra manera es más estresante. Ir con dos botones más los movimientos te dificulta el tema. Yo te recomiendo eso, los dos en el mismo y para adelante. Sí, ya veo. Ahora sí que... Aún así es difícil. Pero bueno, sobre todo tienes que ir pillando el timing de cuando saltas, de la distancia que saltas, porque según mantienes apretado, de que antes de saltar es conveniente disparar, porque van a salir, Yo lo que, seguro que te van lo a que estoy salir. haciendo ahora, Javi, es spamear directamente el botón de Sí, disparo. sí. No, no, tranquilo. Las primeras partidas son infernales. Army Moves tiene la dificultad bastante infernal, ¿vale? No, no es insuperable. Yo este juego me lo he acabado. Joder. Todo el juego, ¿vale? En esa época, Pero Javi, tenías que amortizar bastante un juego, ¿eh? ¿Verdad? exactamente, exactamente. Ahora hay muchísima más producción que había entonces. Y entonces los juegos ni salían tan... Bueno, sí que salían, pero digamos que no es tan masivo como ahora, ¿no? Y claro, te comprabas un juego y lo rentabilizabas o lo intentabas, ¿no? Y esas 800 pesetas, al principio eran más, pero luego esas 800 pues las rentabilizabas a tope. Y en este juego yo creo que, a ver, es duro. Ya te he dicho que has empezado con el más duro de los Sí, en todo cinco. caso, bueno, ahora parece que estoy aguantando un poco. Sí, A ver si no se me acaba la gasolina. sí, sí. Si quieres te cuento un poquito Sí, de qué claro. va el juego a grandes rasgos, ¿no? Pero eso muy rápido. Sí. Y es que eres el típico comando, eso molaba, ¿no? Sí, como El típico Schwarzenegger en la película Comando, ahí, ¿no? exacto. El típico comando de fuerzas especiales, creo que eran las COE, te llamas Neral, wow, tienes que ir a infiltrarte a la base enemiga, bueno, lo típico, ¿no? Pero no me voy a meter en ese detalle que no es importante. Me voy a meter en que en aquellos tiempos los Ruiz, que son los creadores de este juego, Sí, la gente de Dynamic, además Cubedo, sí, actualmente que son de los de FX, ¿no? Si no me equivoco. exactamente, FX Interactive. Mm. Pues esta gente, cuando hicieron este juego, ellos eran, lo sé por entrevista que le hicimos en el Mundo Spectrum, perdona el spam. Para nada, para Eh, eso estamos. la entrevista que le hicimos, ellos confesaron claramente que eran totales y absolutos degustadores de recreativa. O sea, eran de estos que iban a ver recreativas o jugarlas, Claro. ¿vale? O mirar lo típico, ¿no? Se nota en la dinámica Y del juego, porque es muy arcade este eh, juego. exactamente, es que este juego, de entrada, decirte que tiene dos cargas, como dos fases, ¿vale? Cuando te pasas esta que estás del Jeep, luego vienen cuatro, me parece más con un helicóptero, creo que era un helicóptero, ¿vale? Y luego hay otra carga que se entra con una clave, Sí. que es otro tipo de juego, ¿vale? Esta primera carga que estás jugando tiene reminiscencias clarísimas de una recreativa que se llama Mon Patrol, ¿vale? O sea, tú la ves y está clarísimo. Ellos vieron la recreativa de Mon Y Patrol y dijeron, dijeron, queremos lo mismo, pero en "Eh, Spectrum, ¿no? en Spectrum y sin pagar derechos, obviamente". Pues venga, Army Moves. Las fases siguientes de esta misma carga pueden ser cualquier shoot 'em up de scroll lateral. O sea, estamos en las mismas, ¿no? También es versión de recreativa.
Y la segunda carga, que es la que te he dicho, que si quieres, antes de que cambies de juego, podemos mirar, porque además me tengo la clave en la memoria desde Sí, hace pues años. lo miraremos. Joder, Javi, increíble eso, ¿eh? Pues es un poco reminiscencias de otra recreativa, y esta mucho más famosa, llamada Green Beret de Green Konami. Beret, sí, eso sí que me suena, ¿eh? ¿Vale? Pues para que veas que eso era muy común, ¿no? Hacer tu versión de recreativa sin pagar derechos. Luego la cosa cambió y en un momento determinado se empezaron a pagar derechos y a convertir de manera legal. Pero en este caso lo hicieron de manera inspirada. Sí, ya veo, ya veo. En todo caso, Javi, mira, lo he estado intentando de varias maneras y tal, y me parece totalmente inviable pasarme esta primera pantalla. No porque, vamos a ver, el control es bastante bueno, ¿no? De hecho, pues, bueno, ahora mismo he desactivado la música, ¿no? Pero bueno, se nota, se percibe que se maneja bastante bien. Además puedes controlar el salto, una cosa que no es muy habitual en los juegos de Spectrum que he probado hasta ahora, ¿no? Que es que puedes, eso, en medio del salto puedes cambiar la dirección, ¿no? Es una cosa que favorece mucho el Exacto. control aquí, ¿no? Y lo que pasa es que la pantalla, digamos que es tan corta, en el sentido Sí, de que es pequeña, ¿no? sí, El sí. muñeco ocupa mucho, y El de alguna tiempo. manera pues no te permite anticiparte tanto a lo que te va a salir, ¿no? Porque te salen los Sí. objetivos a bastante velocidad, entonces no te resulta muy difícil esquivarlos, ¿no? Tiene Sí. algún pequeño error con las colisiones. De hecho, acabo de caerme de la nada. Estaba ahí perfectamente sujeto y Sí. tal, y me caí por uno de las grietas y todo eso cuando ya había pasado perfectamente, ¿no? Pero bueno, en general, Sí. quiero decir que en lo técnico no me parece un juego malo en absoluto, ¿eh? Lo veo bastante fluido dentro de lo que es esto. Técnicamente, a lo mejor gráficamente, no es tan bonito como otros juegos que hemos visto ya como, en fin, como cualquiera de los Filmation que podríamos ver posteriormente y tal, pero oye, tiene bastante mérito. Yo no sé si este juego, en este momento Dynamic ya era una potencia, cuando sacaron Bueno, este juego. empezaba la Dynamic potente. O sea, poco antes de este ya sacaron el juego que marcó un poco el antes y el después en Dynamic, quizás fue la Bushing Bell Profanati, ¿eh? Que Hmm. es anterior a este. Pero aquí con Army Moves ya sí, se empezaba a considerar una empresa potente ya. O sea, ya. De hecho, y es muy importante decirlo, este juego llegó a Inglaterra y fue un éxito. O sea, En realmente Inglaterra. Inglaterra era el sumum entonces. Ir a Sí, Inglaterra sí, era sí. el dios, eras dios, ¿no? Si en los ordenadores de 8 bits y especialmente el Spectrum, eras dios allí. Entonces, llegar allí y de la mano de Ocean, o Imagine, Ocean, Imagine era Ocean, era Que era una. quien distribuía por eh, allá, ¿no? Porque aquí, si no me equivoco, era Exactamente, la propia Dynamic que distribuía su software, ¿no? exactamente. En cambio, fue allí y consiguieron que le distribuyera Ocean bajo el sello Imagine, que era una subsidiaria, y tuvo un éxito bastante bueno. O sea, Sí. realmente sorprendió la calidad de un juego español. Ellos se pensaban que aquí éramos un poco atapuerca o algo. Y claro, llegar ese juego allí, todo eso, tener éxito, Sí, sí, desde luego. pues Pues eso abre las puertas a una industria muy grande que fue la española, sin ninguna sí. duda. Y Y te iba a sí, comentar, sí, Javi, ¿podemos poner entonces el código este que comentabas? Lo que pasa es que yo no sé muy bien cómo hacerlo. Desde aquí, a ver si vale. me puedes... Tienes que volver a la pantalla principal, al menú. Sí, vamos a hacer un reset. Eh, Sí, Perfecto. Aquí estamos. ok. Estamos en la pantalla principal y ¿qué tendría que hacer ahora más o menos? Vale, me parece la opción 4. ¿Cuál era? La de opción de. 48 Basic sería. No, no, o sea, una vez entrado en el menú del juego. Ah, vale, en el menú del juego, vale, perdona. Sí, en el menú del Sí, juego. Es que cargas a través del menú, ¿eh? pensé que No, te no referías, es. pensé que habría que poner a lo mejor algún tipo de código antes de No, cargar no, el no. juego o algo así. Para nada, para nada. Es un código dentro del juego. Vale, de acuerdo. Eh, vale, la opción 4 que pone Play Second. Le das ahí 4. Sí, vale, ya puedo poner el código, pero espera, porque voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa que es primero voy a poner los controles. A ver si no, voy a Vale. alucinar en Bueno, en la colores. segunda carga no te conviene tenerlos por separado. Sí, Ah, porque vale, ahí pues. también hay disparo y granada, pero ahí te conviene llevarlos por separado. Vale, perfecto. Ahí sí. Son cosas que hay que tener en cuenta. Vale, muy bien. Espero que la clave no la cambiaran. A ver, En la versión 128, a ver si voy a quedar mal. cuéntame. 27351. 27.
2, 7, 3, 5, 1. Ahí estamos. ¿Entró? Sí, estamos ya y vamos a jugar, a ver. Efectivamente, ya estamos en otro nivel, Javi. ¿Ves? Uf, Pues nada ahí más está. apareces ya te mata algo. Vale. Mira, hay unos pájaros que vienen que si les disparas suben hacia arriba. ¿Vale? La cosa es esa, irles disparando, saltando de esos montículos al otro y tienes que llegar al final a una fase. A partir de esa fase, pues ya se parece más a lo del Green Beret que te decía, pero bueno. Decir que esta segunda fase es algo más fácil. O sea que si te parece infernal, también. Es Ojo que, con la ¿sabes qué primera. pasa? Que yo hago spawn y de repente me encuentro con cosas. ¿Sabes? Sí, sí. Granadas, muerte por todas partes. Aquí el problema de este juego, que pasa también en otras las recreativas de aquella época también y en juegos de Spectrum en aquella época, es que muchas veces tienes que disparar Por por, inercia, ¿verdad? por, por inercia y por presunción de que te va a venir algo. Es una jugabilidad así, que ahora vista ahora es muy cutre quizá, pero pasaba. Y es eso, has de disparar con anticipación. Son cosas que tienen. Sin embargo, te Que voy a decir una cosa. Veo los gráficos bastante chulos. sí, sí, sí. O sea, aquí yo creo que a nivel visual Dynamic ya había llegado a un tope bastante decente. Y de hecho esta segunda carga posiblemente te guste más que la primera en el tema En el tema gráfico. gráfico, sin duda, sí, sí, sí. Es más bonita. Pero ya te digo, este juego, a pesar de lo duro que es, si le dedicabas horas, yo me la acabé. O sea, es superable. Y yo no soy tampoco un Bien, crack. lo conseguí, lo conseguí. Muy bien. Ah, vale, y efectivamente, sí, sí, ahí lo tenemos. Oye, esta pantalla es muy, muy chula, ¿eh? Es difícil, ¿no? Pero bastante Sí, chula. te puedes agachar, ¿eh? Sí, sí, lo estoy O viendo. sea, tenlo en cuenta, pero el disparo por anticipación es algo que vas a tener que usar, sí o sí. O sea, cuando estés llegando al final de la pantalla, sigue disparando, no te arriesgues. Siempre, o sea, nunca te arriesgues a no disparar, porque de pronto te puede salir un enemigo de estos de generación automática, que claro, salen cuando de eso, Mira, ¿sabes y el único problema que veo, Javi? dime, Dentro del juego. Verás, en esta sí, pantalla hay unas verjas, ¿no? Y sí, el fondo son las verjas de color blanco. Entonces el problema que sí, tenía ahí es que los disparos son de color blanco también. Entonces te cuesta verlo, sí, macho. Es una dificultad añadida tremenda. O sea, yo no sí, no sí. imagino que tiene que ser llegar hasta aquí jugando sin código y sin nada. Llegar hasta este punto y de repente encontrarte con que es que mueres a los 2 segundos. O sea, y se acabaron las continuaciones y se acabó, ¿no? Sí. La Y la aún da verdad es que gracia, es y muy aún da frustrante. gracias que volverás a jugar justo a la fase anterior, no a la fase del Jeep. Sí, sí, La verdad. ya ves. Eso sí, por lo menos eso sí. Ah, Pero sí, tienes razón. Son cositas que a veces pasaban el tema del color. Ya sabes que el Spectrum tenía ese tema que a veces, si no lo haces muy bien, podía pasar. Y no, estaba el color clash, el problema del machaque de. Tenían que hacer encaje de bolillos más de una vez. no, ya te digo, me pareció bastante interesante este juego. Lo que pasa es que es un juego que hoy en día ni siquiera funcionaría hoy en día, ¿no? Porque tiene una jugabilidad tan dura que Sí, es que se ha avanzado tanto en diseño de videojuegos que esto no... imposible que funcionara. Yo imagino que en aquel entonces, pues a la gente lo que más gracia hacía, entre comillas, es ser un Schwarzenegger de la vida, ¿no? sin duda. Un Rambo y Claro, tal, y meterse en la piel de eso en un juego que dentro de lo gráfico pues se intuía bastante bien esa situación, ¿no? Lo que pasa es claro. que debía ser muy frustrante, ¿no? O sea, yo no sé si este juego lo jugaste justo en su momento, en su salida y tal, pero tuviste que sufrir, ¿no, Javi? Sí, lo jugué en su momento. Me lo compré en su momento, lo tengo. Y sí, era duro, pero es lo que tú dices. Aquellas cosas, aquellas jugabilidades quizá ahora no podrías, tendrías que adaptarlo muy bien, de otra manera. Pero en aquel momento, como había muchos juegos así de duros o tramposillos en algunas cosas, o limitados, según se mire, Sí. pues te adaptabas. Yo supongo que te adaptabas porque era lo que había, ¿no? mm, este juego tiene una jugabilidad muy arcade para bien y para mal. O sea, los arcades a veces eran muy injustos en general. Los arcades me refiero a recreativas. Eran muy injustos. Estaban hechos para que murieras. Sí, sí, Este sí, sí. juego un poco está hecho para que mueras. Lo que pasa es que aquí no puedes meter moneda cuando quieras, entre comillas, ¿no? Aquí se te acaban las vidas y te jodes Eso sí, directamente, no ¿no? puedes hacer continúes eternos. Pero bueno,
Pero al menos estabas en casa y no tenías que seguir gastando dinero. Según lo mires. Bueno, Pero bueno, vamos a ir con otro juego, Javi, y vamos a sí, ir con Chase HQ, un juego que pone aquí que es del año 88 por Taito sí, Corporation y en el 89 sí. distribuido por Ocean. Me llama mucho la Es, atención que aquí hay una compañía japonesa implicada en este juego. ¿Cómo muy funcionaba bien. en Japón el Spectrum? No funcionaba directamente. O sea, ¿y cómo es que Taito, una compañía eminentemente japonesa, se interesa, ¿no? por este mercado? Bueno, realmente supongo, es lo que hemos dicho antes, este es Ocean. Ocean era una potencia en aquellos tiempos. De hecho, tú hasta en consolas llegó a llegar Ocean. También fue su final, pero llegó a las consolas. Durante un tiempo estuvo ahí. Y fue Ocean la que se movía en contratar a las recreativas. Supongo que Taito debieron de ver dinero, dinero fácil. Y bueno, pues vale, venga, conversionar, hacer lo que queráis. Ya veo. Básicamente eso. En todo caso, ya percibo que nada más entrar aparece un Sí, menú que es muy fácil de... No sé, se ve ya mucho más ordenado. Ya no parece como estos juegos de Spectrum, podríamos decir, más arcaicos, más duros. sí, En los que sí, aquí sí. ya se ve estructura de videojuego, casi podríamos decir de PC, ¿no? Porque te pone Sí, todas las opciones ordenadas, te pone al lado de la tecla... Quiero decir que es fácil de identificar, está justo centrado en la pantalla, no sé, lo veo de una manera un poco distinta ya. sí. De hecho, pero claro, aquí estamos con una de las mejores, si no la mejor compañía en Spectrum después de Ultimate, que era Ocean. Y Ocean era una compañía muy profesional. Era el sumo en ese sentido, ¿no? Entonces sus juegos ya tienen un cariz muy potente y además coger recreativas. También tenían ya ese estilo que luego es como un poco consolero, ya lo tenían, de hacer las cosas como más simples en el sentido de jugar rápido, de no complicar la vida. Yo creo que en eso ya tenían el concepto. De hecho, los ingleses tenían ese concepto de que el tema jugable fuera mejor medido que quizá aquí, ¿no? Sí, Era sí. otro, era industria, Ocean era industria, era potencia. Si Dynamic era potente en España, Ocean era el. Bueno, ya te he dicho, cuando Dynamic fue allí, para ellos era llegar al tope, que te distribuyera Ocean. Pues como ahora sí, pues. Ocean, si no me equivoco, fue la distribuidora más tocha que hubo, ¿no? O de las más tochas, junto a Sí, Codemasters a lo mejor, ¿no? bueno, sí. Bueno, estaba esta Ausgold, Hmm. la gran Oswald, entrecomillado, claro. Pero como potencia era una potencia Oswald. Y Codemaster, Mastertronic también, pero eran de software barato. Era otro tipo de software, ¿vale? Que a veces salía genialidades y a veces eran gañapos Ostras, increíbles. este Pero juego me bueno. parece una pasada, ¿eh? Estoy ahora El, mismo corriendo en la sí, carretera. Me llama la atención que han incluido cambios de rasante en cambios el... de rasante, Está muy bien eso. exactamente. De hecho, luego Cambio de marcha, verás que hay uno que pone high, otro que pone low, bueno, low primero, luego high, y luego tienes una tecla de turbo, Sí. ¿vale? Importante. eh, Tú tienes que. También te indica la distancia a la que hay un enemigo, ¿vale? Ese enemigo es un coche al que tú tienes que localizar y luego estampar. O sea, repetidamente estamparle. Por tanto, el turbo es conveniente reservarlo lo más posible Sí, para esas situaciones, ¿no? para esa situación, porque le haces el doble daño. Pero ojo, tienes que encontrar a este enemigo antes de que el tiempo se te acabe, porque si no, entonces pierdes. O sea, tienes que equilibrar el uso del turbo con encontrar al enemigo. A lo mejor con un turbo que gastes antes no pasa nada, pero si gastas los 3 turbos y luego llegas al jefe es posible que no lo puedas pasar. Eso lo vas jugando con distintas rejugabilidad del juego, te vas dando cuenta de cuándo es conveniente, cuándo no Ostras, hay y todo. túneles, tío. Sí, sí, sí. Verás que la velocidad es bastante buena. Sí, para lo que es Spectrum lo veo bastante bien. Lo que pasa es Sí, que es bastante obviamente, bueno, difícil. El control no es muy amigable, en el sentido de que es duro de manejar, el giro pues no gira lo suficiente a lo mejor cuando vas a cierta velocidad, ¿no? Pero en general el juego me parece que técnicamente está bastante currado, ¿eh? Sí que te da sí, una sí, sí. sensación, ¿no? De ir en un vehículo y tal. Sí, y Aun- cuando le des al turbo ya verás. Sí, sí, de hecho estoy esperando un poco para Sí, llegar a ese punto, pero ya te digo, bastante rápido para lo que podríamos decir que sería un juego de coches en Spectrum, ¿no? Que
Que ya sabemos Sí. que, bueno, la máquina en sí tiene ciertas limitaciones de memoria intrínsecas que... Sí, memoria, velocidad. Sí, Pensemos que el Spectrum tenía un 380 y pico megahercios de velocidad. ¿Cuántos tienen los ordenadores? Estamos hablando de gigas. Pues sí, eso, sí, sí. 3 megahercios que bueno. Y este juego es curioso. Esta recreativa, esto es una recreativa en origen. La recreativa tenía de cerebro un 68.000. Estamos hablando de un cerebro equivalente a una Amiga. O sea, una Amiga, una Mega Drive, Sí, ¿vale? sí, sí, sí. Y luego tenía 2 chips dedicados, que uno se dedicaba, por ejemplo, a la música, que era un Z80. Pues amigos, es que este juego que estáis viendo en Spectrum está hecho con un Z80. O sea, que con lo Ostras. que con lo que en la Con lo que recreativa renderizaban el sonido, está hecho el juego entero aquí en... aquí, o sea, mirad el mérito que tiene meter ese juego en un Spectrum y encima que sea jugable, que sea bastante fiel a la máquina, al menos en la esencia es bastante fiel. A ver, gráficamente llega hasta donde llega, pero es bastante fiel, es bastante veloz dentro de lo que cabe, ya lo veis. Tiene incluso voces este juego al principio. Sí, Hay sí. momentos que hace voces que tampoco era muy común en Spectrum. Estoy aquí Que- contra el enemigo y me hace mucha gracia, Sí. ¿no? Porque tiene ahora mismo la sirena policial puesta y Sí, aparte del sí, oye, sonido, pues te aparece una estrellita sí. en la sirena para que identifiques que efectivamente estás en esa situación, ¿no? Está muy Exacto, curioso. exacto. Y tienes que irle estampando y conforme... Uf, pero es súper difícil, ¿eh? No es tanto, es cuestión de Sí, practicar. de acostumbrarse, ¿no? Al lado del Army Moves es facilísimo. pasar este a nivel, sobre todo el primero. Pero bueno, para que veas, yo creo que es un juego de coches con una velocidad bastante lograda de eso. Y si comparases con la versión de Outrun de ordenadores de 8 bits, dirías, bueno, menos la de Commodore que es decente, dirías, ostras, esto es una joya. Pero alucino, ¿eh? Porque es eso que decías tú, mira, con el Z80 estás Sí. renderizando lo que es la música, el sonido del juego, más los gráficos, más, bueno, en general todo, ¿no? Haciendo todo. Está bastante curioso. Y en la recreativa se encarga solo del sonido, un chip Z80. O sea, hay que verle el mérito de que tiene meter eso en... Este juego también tiene una cosa curiosa, Sí. no sé si os habréis fijado al principio, que tiene un aire a corrupción en Miami descarado. O sea, Sí, es bastante descarado, ¿eh? Es verdad eso. sí, sí. De hecho, la portada del juego era una copia de los protagonistas de Corrupción en Miami. Pero vilmente, o sea, no... Curiosamente, Ocean hizo un juego de Corrupción en Miami que era un bodrio. Antes de ser la gran Ocean lo hizo. Y en cambio aquí, que podían haber dicho, hostia, ponlo de Corrupción de Miami. Sí, No. simplemente cambia el nombre y los derechos pasan a... O Sí, sea, sí, te cedemos derechos para hacer este juego y tal. Oye, Es pues... Y hubieran sacado pasta, ¿eh? Porque en la serie pues tuvo mucho éxito y tal. Sí, sí. Pero ya te digo, el juego oficial que salió, horrible, horrible. En cambio este, que podía haber sido una versión cojonudísima, pues no. Porque aquí estos los malos representan que son narcos y gente de esta, que les estampas y... Lo típico, ¿no? Pero de la época, ¿no? Ochentera. Pero es eso. Yo a mí me parece un juego de... Pero bueno, es un juego de coches, pero con algo... Esto de estampar al enemigo al final le da un toque como un poco de arcade también, un Sí, poquito... No es una simulación como tal, o sea, es otra cosa. Y en tu experiencia personal, Javi, ¿qué tal es jugar a Spectrum con un joystick? Yo soy de teclas, en Spectrum yo era de teclas. El joystick no me gustaba la sensibilidad. Vale que utilicé joysticks malillos, habían unos joysticks muy buenos, creo que eran los Telematch, que dicen que eran muy buenos, pero a mí es que el tema mando o sea, un pad aún, pero el joystick nunca me... Porque aquello de que le tenías que arrastrar para adelante y mantener la sensibilidad no me acaba de gustar. Los usuarios de Spectrum nos llamaban pianistas, Pianistas. por el tema de que siempre tocábamos con teclado y aparte OPQA, que si te fijas, la disposición de las teclas es como muy así, ¿vale? Sí, sí. Una mano aquí y otra mano aquí. Por eso nos decían los pianistas. Es verdad. OPQA. Tiene mucho sentido. Sí, Y te sí. voy a preguntar, Javi, Dime. ya sabes que en todas las generaciones de videoconsolas y demás, ¿no? Pues siempre hay una plataforma rival. En el caso de Spectrum, ¿cuál era su plataforma rival? En España la más potente era Amstrad CPC.
sin duda. O sea, era el enemigo número uno. Entonces, Sobre todo en ventas. si ibas al cole o que fuera, o al insti o lo que fuera, y había gente de Amstrad en el colegio, con los de Amstrad no se juntaba uno, ¿no? O sea, si tú eras de Bueno, Spectrum, no... sí, bueno, ni Sega Nintendo, un Sí, poquito lo sí, mismo. lo que había en esa época. Y Te bueno, ve que unos hoy que en día decían, no, también lo hay, claro. claro. Sí, sí, aún sigue. Estas cosas no, parece que no se Es pierden. cíclico. Sí, sí, sí. Pero bueno, era lo típico. Pues la mía tiene más color, el tuyo tal y cual, pero los míos más se mueve mejor. Bueno, ya sabes, un poquito. ¿Y qué podrías decir? O sea, ¿qué diferencia? Quiero decir, a ver, objetivamente, ¿no? Como plataformas, ¿qué consideras que sería la plataforma más potente en aquel momento? Ya sé que a lo mejor te compromete un poco, ¿no? Siendo... A ver, complicado. O sea, te puedo decir la menos potente de los cuatro grandes de la época de microordenadores. Sí, El menos potente era el Spectrum. sí. A nivel técnico era era el Lo que inferior. pasa es O que sea, tenía un catálogo bastante amplio, ¿no? tenía un catálogo muy amplio. Era una máquina que, por lo que dicen muchos programadores, era buena para programar. Era una máquina que, si la aprovechabas bien, era en cierta forma veloz, con todas las comillas de eso. O sea, si tú te fijas, muchos juegos, sobre todo de scroll lateral, en Spectrum muchas veces eran como más suaves, a costa de menos color, sí, pero eran más suaves. En las otras, técnicamente, por ejemplo, el Amstrad ya era superior. A nivel gráfico, por especial, por ejemplo, tenía muchos modos gráficos. Indudablemente, el Spectrum no podía luchar con eso. Solo tenía sus 8 colores y ya está. O sea, 8 oscuro, 8 claro. O sea, en el fondo, pero eran 8. O sea, porque había una tonalidad como más apagada y más de eso. Pero el Amstrad tenía 4 modos gráficos y en su modo gráfico de menos color había un modo que conseguía casi unos 640 por 480, algo parecido. O sea, ojo a esa resolución, ¿no? Sí, sí. En cambio, el modo normal tenía muchos más colores, pero era como más pixelado. Entonces la gente de... Luego está el Commodore, que también tenía su de eso, pero tenía un chip sonoro espectacular. El Que se Commodore en llama España no funcionó demasiado, ¿no? ¿O sí? Sí, pero es que claro, España era Spectrum y Amstrad especialmente. Luego estaba el MSX, que es otra gran máquina. Realmente, podría ser la mejor de las cuatro, realmente. Con cartuchos, con un tema gráfico muy Lo depurado. que pasa es que debía ser muy caro, ¿no? El MSX. Sí, hombre, era más caro, claro. Eran máquinas mucho más potentes. El Spectrum también porque ganó. Precio más barato, bastante más barato que sus rivales, mucho catálogo, bastante apoyo, fácil de copiar los juegos. Bueno, en eso eran todos fáciles de copiar, con una doble platina. Yo Pero conozco a un tipo de aquí de A Coruña, bueno, él es de Sada, ¿no? De un pequeño sí, pueblo que hay en A Coruña, ¿no? Y sí, que se llama Sergio Modia y que está sí, en AWIC, la Asociación Retro sí, Española, ¿no? sí, sí, El tema es que él es un experto en lo que sería MSX, ¿no? Y MSX. claro, yo a veces me enseñaba en eventos a los que iba, ¿no? Y tal, me enseñaba el equipo que tenía y todo eso unos gráficos y una velocidad y tal, o sea, una máquina bastante Claro. potente, ¿no? Es que esa máquina, claro, es la diferencia, ¿no? Mm. El MSX ya era una máquina pensada que iba a tener grandes juegos, o sea, técnicamente es muy superior. Aunque el cerebro sea un Z80, luego no era solo un Z80, no era tan simple como el Spectrum. El Spectrum técnicamente pues tenía cosas, tenía la ULA, tenía todas esas cosas, pero en el fondo el Spectrum, el Sir Clive Sinclair cuando lo creó, aparte de ponerle los pocos colores, es porque no pensaba hacer una máquina para jugar. Era como una máquina más educativa. Esa era su idea. Luego ya ves que le salió el tiro por la culata, se volvió no. Sí, Pero, los chavales pero pedían el Spectrum para estudiar, pero para estudiar una hostia. sí, nada, está bien. Pero claro, si se nota que no estaba hecha para ser lo más barato posible, con una tecnología lo más asequible posible, que le hizo entrar en muchas casas, eso sí, muy bien, tal y cual. Pero por otro lado, ahí se nota que no era una máquina pensada tan para juegos como sus rivales. El Amstrad, cuando ya salió con aquellos modos gráficos y aquí el chip sonoro y todo eso, es porque estaba pensada ya que iba a hacer juegos. Commodore igual y MSX igual. El Spectrum piensa que ese sonido lo cogió después, ese chip Claro. sonido lo cogió después. O sea, ya esa pequeña ampliación musical lo hizo después. O sea que es lo que te digo, el Spectrum, como no estaba pensado tanto para juegos en un inicio,
pues realmente no era una Y máquina había... potente. Pero bueno, corrió la misma suerte que de otra máquina que sí que era para juegos, pero también era de este palo, que era la Game Boy, que era una máquina la más asequible, técnicamente la más floja, Sí. pero tienen un símil, paralelismos bastante grandes en ese sentido. Bueno, en todo caso, vamos a ir con otro juego, Javi, si te parece. Vamos a cambiar Bueno, de juego. Este ha sido el Chase HQ, un juego que sí, ya sí, os sí. digo, el manejo a lo mejor un poquito duro y tal, pero que sentía necesidad de seguir jugando. En un juego bastante adictivo y Mm, bastante divertido, bastante divertido. Dentro de lo que hemos probado, me parece que es de los mejores títulos que hemos probado hasta ahora, Javi. muy bien. Eso es recreativa como tal, de todas maneras, déjame ser osado. Sí, La recreativa, para lo que puede dar de sí una recreativa, me parece más meritoria la versión Spectrum para lo que puede hacer un Spectrum. O sea, que la recreativa hay mejores sí, sí. de ese palo. En cambio, la versión de Spectrum para el Spectrum es un grandísimo juego. O sea, la de eso técnico, ¿vale? Hasta dónde puede llegar. Es que ya entonces por ahí estaban Outrun y todos esos tipos de juegos que en recreativa le dan patadas a la recreativa de Chase para mi gusto. Ya, Para ya, mi ya. gusto. Tenemos un comentario en Twitter de Superdemos que dice que qué recuerdos el Chase HQ, pero que dice que en cuanto a Army Moves está bien, pero a él siempre le gustó más Navy Moves. Bueno, es que, claro, ese podría venir otro día. Navy Moves es la segunda parte. De hecho, tuvo otra parte que es Arctic Moves. Y luego ha tenido una especie de remake de FX que se llama Navy Moves, que es otra cosa, ¿no? Es como un juego de estos de pagar por a jugar, o algo así. Sí, Navy Moves era más y mejor que Army Moves. También salió después y fue un gran juego. Navy Moves fue realmente más bueno que este, aunque la primera fase cambia, te aviso, ¿eh? Cambia las lanchas, que diga, el jeep por unas lanchas Ya, ya, y, ya. y aparecen minas en vez de hoyos. Pero esa primera fase es igualmente de endiablada. Algún día lo probaremos aquí en un nuevo en Spectrum. De todos modos, Sí, vamos a ir con un juego que se llama Yes Willy y que estoy probándolo y nada más sí. verlo ya digo, esto parece muchísimo a Manic Miner, ¿no? Oh, y tanto. Se No parece es que se un parezca, montón. es que es el minero Willy, se ha hecho rico, señores. Exactamente, es el mismo protagonista, es la segunda parte, Jet Willy. Lo único que estoy ahora mismo intentando averiguar los controles Hmm. porque no me saltó directamente al juego, no me dejó Sí. ninguna Bueno, pantalla. aquí tienen que ser OP, OPQ, OPZ o alguna de estas. Piensa que este juego solo vas a llevar izquierda, derecha y salto. O sea, Sí, no pero vas a no sé si necesitar. es algún tipo de error, pero está saltando todo el tiempo sin que yo haga nada. Vale, porque se habrá puesto en Kempstone, seguramente. En un joystick que se llama Kempstone. Sí, a ver si puedo resetearlo y Sí, cambiarlo si te rápidamente. volviera a pasar, en el emulador hay una de las opciones que son los controles. Entonces tienes que hacer que emule los cursores con Kempstone. O sea, es una cosa, pero bueno, prueba otra vez si no haces lo que te he dicho, porque si no, es un Sí, poco... vuelve a pasar, ¿eh? A ver, voy a Vale, ver si lo cambio. sí. Kingston Joystick, Tiene- ¿no? Sí, Sí, correcto. Tenías tu razón. vale. Sí, es que es un tipo de joystick del Spectrum. Entonces ahora, en teoría, con los cursores y el espacio, supongo, o el Es, control. es OP AP, y el vale, salto es X o Z. muy bien. Vale, pues Jet Set Willy. Jet Set Willy, ¿te acuerdas que Manic Miner era un juego que iba pantalla a pantalla Sí, y que y tenía las en cada pantalla había superabas? un puzzle que tenías que superar, etcétera. Pues esto es como un sandbox. Me O explico. sea, es un Me explico. Metroidvania, ¿no? Algo así. Sí, sí. Bueno, me refiero a sandbox, me refiero porque es más abierto, ¿eh? No porque sea un sandbox de verdad. Sí, sí, ya Esto se ve. sí. O sea, este es pantalla a pantalla, pero ya hay un mapeado. Te vas moviendo y relativamente te puedes mover por bastantes pantallas mientras te duren las vidas y no tienes que ir en un orden establecido. Eso está Con muy lo bien, cual, ¿eh? claro, ya es esa libertad que estoy diciendo, cuando he hecho exageradamente lo del sandbox, me refería a eso, Claro. ¿vale? Este juego
es aquel hombre que hablamos en la primera edición, aquel Matthew Smith, aquel que acabó como acabó, sin dientes, con el pelo hecho polvo. Bueno, si lo veis en algún vídeo, está destrozado por las drogas que se metió el hombre. Pues este juego era eso, un paso más a lo que fue Manic Miner. El minero se hizo rico, se compra una mansión, que es esta que veis aquí, Y está perdido, pero ¿no? El tío. sí, no, es más delirante. Piensa que es Matthew Smith. ¿Qué pasa? Que hace una fiesta, hace una orgía, lo que sea. Este representa el minero Willis un poco de eso. Y lo que hace es que llena la casa de objetos, de suciedad. Y los objetos son lo que tú tienes que recoger. Porque si no, tu ama de llaves, Sí, ya, que ya se la vi, llama el ama de María, llaves. el ama de llaves no te va a dejar entrar a dormir hasta que consigas todos los objetos. Estoy viendo Y una si la- cosa muy muy rara, que es que de repente me sí, transformo en una especie de cerdo con alas o algo por el estilo. es Matthew Smith. Buah, Es menudo las idea drogas, de, menudo idea de las olla. drogas, sí, son idas de olla de él. O sea, a lo mejor eso significa que tuvo una visión de alguna tontería en una de sus cosas. O sea, tenía esa genialidad y esa locura ese hombre en ese sentido. Entonces no le busques lógica, no la tiene. O sea, es porque sí. Volvemos a tener también la misma secuencia, ¿no? De ese pie que te pisa en el momento. Lo que pasa es que, Sí, fíjate, la idea es muy buena, ¿no? La idea que él ha tenido sí, de hacer, pues, una especie de mundo, entre comillas, persistente, ¿no? sí. Lo que pasa es que lo veo demasiado caótico. Es decir, tú empiezas a jugar y yo imagino el momento que no sabes nada de lo que tienes que hacer, estás perdido totalmente, ¿no? Mm, Y hombre, pues eso lo veo un pequeño hándicap, ¿no? mm. Bueno, es eso. Tienes que buscar objetos y ir pasando pantallas. Pero sin rumbo fijo, sí, es un poco eso. Bueno, lo único que tienes tener en cuenta, pues la dificultad es bastante alta, Sí, como ya, habrás ya se ve, sufrido, sí. o sea, Manic Miner y este a la par, pero también tienes la música, aquello de que te dije del meritorio del 48K, Sí, sí. que era difícil, la puedes quitar, eso también, eso es importante porque si no se te hace un poco castigo. Y tiene algunos fallitos. Bueno, fallitos, yo sí que lo considero fallitos, porque hay alguna pantalla que si tú entras, morirás y pierdes todas las vidas. Si caes en un hoyo, al saltar y caes a un precipicio que al salir en esa pantalla caes, Ostras, todas las vidas las pierdes. acabo de ver que demasiada altura te mata. Sí, también, ¿ves? Son con factores, sí, las alturas muy altas te matan. Añadió cosas, mejoró el concepto, yo creo, ¿no? Sí, Quizás lo que tú dices, le falta más control a todo lo que hace este también hombre. te Es que digo que realmente le el falta. diseño de niveles no es tan agresivo como en el anterior juego, que era... A ver, este juego es Sí, difícil, pero es que cada pantalla de anterior era extraordinariamente difícil, ¿no? claro, sí, eso sí. Por eso aquí te da cierta libertad, te puedes ir moviendo un poco, puedes vivir un poquito más. Eso es cierto. Manic Miner era mucho más al milímetro, todo al milímetro. Aquí sí que hay sitios del milímetro, pero es más asequible. Yo lo considero bastante más asequible en ese punto, pero difícil con ganas. Ahora no te sé decir cuántos serán los objetos. 130, no te lo sé decir exacto. Pero ojo, la versión original de este juego tenía un bug que lo hacía inacabable. O sea, los Ostras. bugs existían. Lo que pasa es que luego con un poke, una dirección en la memoria y todo eso, consiguieron arreglarlo. O sea, para que veas que ya existían Y lo tuvo que los arreglar bugs. la gente, los propios usuarios. Con el poke me parece que podías arreglarlo. Lo podías introducir y arreglarlo, pero claro, el juego estaba mal en ese sentido. Sí, hombre, Luego claro. luego lo que pasó es que se hizo una versión Amstrad CPC y esa versión Amstrad CPC la hicieron otros programadores, no el propio Matthew Smith, y le añadieron algunas pantallas. Y eso fue el germen de lo que luego en Spectrum se llamó Jet Set Willy 2, que no deja de ser este juego ampliado con más pantallas y con los bugs corregidos. Si te soy sincero, Javi, me quedo con el Sí, primero, con el Manic Miner, ¿eh? sí, Me parece que es un mejor juego en términos generales. es posible. Más compacto quizá, No- ¿no? Se entiende mejor. No, es una cosa que es más universal, ¿no? Lo de pasarte una pantalla, completar un puzzle y... Mm, Este lo veo muy caótico, ¿no? Muy difícil de entender para alguien que se lo acaba de encontrar por primera vez, ¿no?
Porque a mí no es que me cueste entender qué es lo que tengo que hacer. Sé que tengo que recuperar esos objetos que me comentabas, porque Sí, además incluso se puede intuir nada más lo juegas. Sin sí, embargo, pues la sensación que tienes al jugar sí. es como de total, no indefensión, sino no sabes cuánto te va a durar, no sabes nada, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, casi me gusta más el otro. Además, el diseño de niveles del otro juego, pese a que a veces es exageradamente difícil, pues es satisfactorio, ¿no? Te superas una pantalla y dices, ostras, mira, Ujú. he conseguido algo bastante importante, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Sí, sí. es una perspectiva, Nada más. No, no, me parece muy interesante. ¿Ves? Eso es lo bueno de estos vídeos, ¿no? Yo no me lo había planteado así. Quizá Manning Miner te da más satisfacciones rápido y más Sí, concretamente los que este. objetivos son más concisos, ¿sabes? Es Ujú. más fácil de identificar qué es lo que tienes que hacer y sobre todo porque en los videojuegos una cosa que es muy importante, ¿no? A efectos teóricos ya. Es Sí, sí. ese tema de las recompensas, ¿no? De Mm, alguna manera, la recompensa de Manic Miner es que tú llegas a la siguiente pantalla, es decir, que continúas tu experiencia de juego. Pero aquí, al estar tan perdido y no recibir recompensas inmediatas, porque no tienes power-ups o tienes nada que realmente mm, te mejore o te cambie el juego sustancialmente, pues te mm, sientes un poco perdido, ¿no? Y no hay tanta motivación para continuar. Eso es lo que yo siento de jugarlo, ¿eh? mm. Interesante. ¿Ves cómo se aprenden cosas? No me lo había planteado nunca, pero es muy posible lo que sí, sí. En todo, Coincido, en el fondo coincido, aunque en su momento lo disfruté este juego, aunque no lo acabé, y pasaba pantallas, y mi reto era pasar más pantallas, porque otra cosa, ¿no? y comentabas la jugada a lo Tienes razón. mejor con los Sí, amigos pero o tal, ¿no? quizá tienes razón realmente, que con Manning Miner te premiaba más eso. Hostia, llego a la pantalla 10, llego a la pantalla 11. Sí, sí, es verdad. Y En cambio es un aquí me hándicap, ¿no? paso 20 pantallas, sí, pero ¿qué? No, no es lo mismo, ¿no? En todo Sí, caso, ya te digo, me parece un buen juego. Me sorprende en parte que técnicamente, en lo gráfico sobre todo, hombre, hay una mejora sustancial, ¿no? En el sentido de que hay muchos más gráficos distintos y tal, pero no hay una evolución tan grande. O sea, no. ves, por ejemplo, el Army Moves y ves este juego y te parece día y la noche, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, claro, este juego creo que Jesse Willis, si no me equivoco, será del 84, que me perdonen si me equivoco, creo que no. Claro, el otro ya es del 86, 87, parece que no, pero ya la evolución es grande. O Sí, sea, este juego es de 84, pone aquí. claro, Mm. este salió un año después prácticamente del otro. O sea, Sí, sí, sí. bueno, entre comillas perdonable, que no sea un salto muy grande. Y además teniendo en cuenta de lo caótico que era ese hombre, y porque este juego también fue un poco drama sacarlo, se ve, o Es que, sea, de hecho, fíjate lo que es la mentalidad del creador, ¿no? Que incluso sí, sí, aparece en las letras de Jesset Willy, ¿no? sí, Y de fondo aparece pues una figura sí, que, que no tiene sentido, ¿no? Que realmente es una especie de, ¿cómo decirlo? Como una especie de engaño visual o algo así, que parece que es una especie de triángulo o delta, ¿no? Y tal, pero que sí, está unido de una manera muy extraña, haciendo una especie de truco visual bastante raro. Y después que aparece ahí con luces como estroboscópicas, ¿no? De diferentes colores sí, y sí, tal. sí, Se ve que el lo tío que veía. debía estar bastante colocado, ¿no? Cuando hizo, cuando hizo Es, esto. es posible. De hecho, una cosa graciosa también de estos juegos, tanto Money Miner como este, es que si le dejas bastante rato, el tema, lo del principio, el menú, Sí. luego te aparecen las pantallas del juego. Puedes ver Ah, las pantallas. Es una manera de ver las pantallas. sí, sí, Pero claro, bueno, claro. tienes que tener paciencia de escuchar la música estridente al principio. Sí, bueno, por Etcétera. fortuna los emuladores nos permiten mutear la música, que es lo que acabo de hacer, y Sí, así pues no hay problema. ya no sufres eso. En todo Pero caso, bueno, Javi, me ha hecho bastante gracia pues ver esa evolución, ¿no? Del Manic Miner trasladada a un nuevo juego, ¿no? Y sí. no sé, me ha Casi, traído pues un sí, grato recuerdo de la otra vez del primer vídeo de un Open Spectrum, pues ese sí, Manic Miner que probamos aquel día con las plantas mortíferas, ¿no? Estuvo bastante bien. sí. Lo que sí que hay que decir y valorar tanto de tanto de Money Miner como de este, es que sí que marcaron un estilo. Un estilo de juegos de plataformas ingleses que luego se llegó aquí a España con juegos como Profanation también. Sí. Y estos juegos del ajuste, salto en el momento justo, estos movimientos enemigos prefijados, esto lo marcó mucho estos dos juegos, Hmm. Money Miner y ese Willy. Luego salieron juegos,
del estilo, que mejoraron el concepto, que estaban mejor pensados y más equilibrados. Pero hay que reconocérselo a Matthew Smith, que en eso fue bastante pionero en la Hombre, máquina. y el concepto de juego, este concepto de juego de un mundo, podríamos decir, más amplio que la simple pantalla, Sí. eh, que puedes completar en un orden indeterminado y tal, en el año 84 me parece una genialidad, porque en esta época, pues yo me atrevería a decir que no había juegos así. No, no te lo sabría asegurar al Yo 100%, tampoco podría pero asegurarlo, pero me parece una de un vanguardismo tremendo para esta época, ¿eh? sí. Parte de la genialidad de este hombre. ¿Qué más podría haber hecho si no se le hubiera ido tanto la olla? Pues no lo sé. Quién sabe, a lo mejor estaríamos hablando de los pesos pesados de la industria del videojuego actual, ¿eh? Quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, en todo caso vamos a cambiar de juego, nos vamos con otro Sí. título que se llama Rainbow. Rainbow Islands. Sí, parece que estamos haciendo un especial Ocean, porque el Army Moose también fue distribuido por Ocean, aunque no Y, era de Ocean. y este es un juego de Taito, además. Igual que el caso Eh, anterior, ¿no? De Chase HQ, un juego de Taito que es exacto. distribuido por Ocean. Sí, Ocean, como grande que era, consiguió los derechos de bastantes compañías. Mm. Y destacando Konami, por ejemplo, conversionó muchos juegos en Spectrum de Konami, Taito, como este, y otras marcas. O sea, realmente eran gente con cash y contrataban máquina que salía que llamaba la atención y que podían convertir, la convertían. Ya veo, Pero ya. eran garantía de calidad normalmente Ocean. Y Bueno, Rainbow Island, bueno, Rainbow Island no es un juego desconocido para nada. bueno, Yo creo, ya nada más sale una interfaz que, fíjate, pone en la interfaz de inicio, ¿no? Pues te sale pues sí, la parte de créditos, de puntuaciones y de vidas, ¿no? exacto. Eso es algo muy japonés, además, ¿eh? Exacto. Los créditos, por cierto, se ponen con el intro, con el enter, Sí, ¿vale? sí, lo acabo de ver. Y Y luego ya el disparo para empezar. Sí, eso lo tiene. Sí, sí, es muy. Bueno, es conversión directa de una recreativa. Una recreativa que, bueno, es bastante conocida, Rainbow Islands, y además es conocida porque es la segunda parte de Bubble Bobble, el juego famoso de los dragones, aquellos dragones que resultaban ser niños en realidad. Y al acabar de Bubble Bobble se volvían otra vez en humanos. Estos son Boop y Bob otra vez, pero en este caso con arcoiris y, y bueno, ya lo de ves. momento estoy intentando descifrar los controles. Ah, vale, bien, Sí, ya está. Ah, mira, es un scroller. sí, Tienes que ir hacia hacia arriba. arriba. Sí, El concepto muy parecido al juego sí. este del ángel de Nintendo, es que no me acuerdo del nombre. Kitty Icarus. Sí, Kid Icarus, efectivamente, un concepto muy similar. Y el Sí. control me parece maravilloso, ¿eh? Sí, verás que te mueves con los arcoiris, ¿vale? Sí, sí. Los arcoiris te permiten subir hacia zonas superiores, aunque puedes saltar también, hay que tenerlo en Y cuenta, se carga y, enemigos, además, sí. y eliminar enemigos. Algunos enemigos te dejarán soltar ítems. Algunos ítems, por ejemplo, te harán salir 2 arcoiris, luego hasta 3 me parece que puedes conseguir, velocidad, puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, su primera parte, que es Bubble Bobble, la de los dragoncitos, era pantalla a pantalla, era estática, ¿vale? No era. Pero en esta va subiendo, es un paso adelante, yo creo, en la jugabilidad. Y a decir verdad, yo creo que esta versión Pues está eh, muy bien, ¿eh? es bastante buena. La música que me cuentas, porque la música es bastante Sí, bonita. y se oye muy bien, además. O sea, quiero decir, Sí, está muy bien definida la música y tal. Pero el sí, control me parece maravilloso, ¿eh? Me parece muy bueno. sí, 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 sí. Es una. Yo considero que en el Spectrum hay buenas conversiones, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas, pero esta es de las más preciosistas. Es bonita, o sea, No, pero... gráficamente no- no- han sabido solventar el s- tema de los gráficos bastante bien, creo yo. sí. Sí, pero no solo es eso, sino que el juego en sí se maneja... Es muy rápido, ¿no? Sí, El, sí, sí. y bueno, en general, no sé, te da una sensación bastante satisfactoria, ¿no? Sí. Bueno, este juego ya es del año 88-89, uno de los dos, ¿vale? Ya estamos aún más cerca de la fase final del Spectrum. El Spectrum ya en estos momentos, las grandes compañías ya lo tenían más por la mano, ya lo tenían bastante
ya lo sabían exprimir mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí lo hacen muy bien. O sea, es una conversión que tiene un sabor recreativa total de la máquina que... Y si tú ves la máquina original, Sí, aparte del tema del color y todo eso, verás que han sabido capturar perfectamente la máquina. La esencia, todo lo que podían en un Spectrum. Y lo hacen muy bien. Une a eso la música 128K, que es bonita, y ya tienes un juego muy compacto. sí, desde luego, ¿eh? Muy recreativa, muy consolero. Bueno, este también está en consola, este juego. O sea, yo creo que realmente es de las mejores conversiones de recreativa de Spectrum, posiblemente. Bueno, No la mejor, pero sí de las y se nota porque ya te digo, mejores. te da una sensación muy distinta después de, por ejemplo, jugar a los juegos anteriores, ¿no? De Mm. velocidad constante. Además tenemos muchos elementos en pantalla, porque cuando aparecen varios bichos, esas colmenas que sacan abejas y Sí, tal, pues sí. oye, tiene mucho mérito, ¿eh? Mm. Este juego Sí, sí. cuando salió en Spectrum tuvo que ser una pasada para los que disfrutasteis de la máquina en su día. Sí, no, era un juego que llamaba muchísimo la atención. O Sí, sea, además tiene un espíritu muy consolero este juego, ¿eh? total, total, total. O sea, está claro que el Spectrum, si te lo trabajabas, no era necesario hacer unas dificultades increíblemente bestiales para hacer un buen juego. Y aquí Ocean lo demostraba. O sea, realmente se podía conseguir juegos medianamente equilibrados de dificultad, pero bueno, también hay que decir eso, era Ocean. Ocean era muy potente, Ocean tenía gente dedicada a testear, gente Claro. dedicada... Era una empresa de todas, todas. No era algo de unos amigos estaban en el garaje y hacían el juego y lo jugaban ellos. Era más complejo, más industria, como eso. Sí, sí, desde luego. Entonces, era un equipo profesional, totalmente ya, creo yo. Pero vamos, yo creo que es una conversión de las mejores. Bueno, lo que he dicho. O sea, y a mí, mira, precisamente uno de mis compañeros del mundo del Spectrum, el manda más, como yo le llamo, Alejandro, es uno de sus juegos preferidos. Si no el más, uno de los Hombre, más. tampoco es O para sea, menos porque es lo que os digo. Mira, de hecho, si tenéis curiosidad, los que estáis viendo ahora mismo este vídeo, os aconsejo que a lo mejor empecéis por este juego si jugáis a Spectrum, porque el paso de consola a esto, pues es un paso bastante amigable. Y sí, aparte de juego es totalmente. divertido, ¿no? Es divertido porque el reto está muy claro, subir y llegar a la meta. Mm, Y aparte el diseño de niveles está muy bien limado. Se nota que es un juego, es lo que decías tú, con recursos, ¿no? O sea, sí, una sí. compañía como Taito y tal, y aún encima, pues podríamos decir. Yo imagino que Ocean asesoraría en parte de eso porque ellos conocían perfectamente el mercado de Spectrum, ¿no? Y qué es Por cómo, supuesto. cómo jugaba la gente, qué es lo que a lo mejor se quería en esta plataforma y tal, ¿no? Sí, sí. Pero Claro, oye, aquí se nota eso es cuando se así. hacen las cosas bien, ¿no? Cuando... Cada Spectrum, en parte, es una plataforma, podríamos decir, el auténtico comienzo del indie, ¿no? En el mundo de los videojuegos. Y Mm, claro, al igual que pasa hoy en día con el indie, que hay muchos juegos de baja calidad, también hay mm, muchos que tienen muy buena calidad, ¿no? claro. Es el caso Sí, de títulos sí. como este. Sí, no, Spectrum tiene cosas ínfimas, lamentables, y luego genialidades, juegos buenos. Bueno, es como buena máquina de éxito, su catálogo es muy extenso y por tanto te encuentras de todo. Pero hay que reconocer que sí, que aquí se hizo muchísima cosa. Me Y estoy sí, el enfrentando a indie. un boss ahora mismo Mm, que está bastante guay, exacto. además. Era lo que te quería decir. Aquí hay bosses también. Los bosses, pues llegar con más arcoiris que les aticen es interesante. Claro, claro, claro. Es importante, ¿no? Y vamos, yo considero que de la recreativa está muy bien y algunas versiones estaban bastante bien en otros sistemas. Ahora no sé si en Mega Drive estaba también. Bueno, está en muchos sistemas y tiene versiones muy buenas. La de Amstrad CPC también era muy buena. Se exprimía la máquina. Había compañías que Ah, hacían juegos multi bastante bien hechos, ¿no? Luego estaban los que pasaban sí, de todo absolutamente, ¿no? Pero en general, eh, bueno, se ve que sí, en esta época a Taito le interesaba bastante pues sacar sí, títulos en sí, esta plataforma, ¿no? Pues yo imagino que la insistencia sí. de Ocean para sacar títulos, podríamos decir, franquicias japonesas en Spectrum tenía que ser muy atractiva, ¿no? Sí, por supuesto. Y piensa que no solo sacar un juego en aquella época no era solo sacarlo en Spectrum, era sacarlo en Spectrum, Amstrad.
Commodore, MSX, luego se unió la Atari ST, Amiga, el PC. Entonces, Lo que sí que estoy viendo en los créditos es que sí, realmente el port está hecho por gente occidental, no está hecho por japoneses. Es decir, sí, no, no, eso es así, claro. habrán Sí, sí, cogido la versión original del juego y la habrán adaptado a sí, las características de Spectrum. Tres personas han hecho este juego. sí, Un programador, un artista y un músico, me parece. sí. Y el equipo perfecto para hacer juegos de Spectrum en esta época, ¿no, Javi? Bueno, ya era al principio era a veces una sola persona Fíjate, o el dos. sonido, no, directamente es... No, no, ¿qué va? Dos tíos lo hicieron, ¿no? Sí, sí. Pues Pero esto sí, sí, me... hay que tener en cuenta que en estos momentos, pues es lo que te digo, ya era un equipo más multidisciplinar, o sea, ya tenían músicos, ya tenían gente dedicada a testear, gente programador. Al principio es que a veces el programador era el músico, era todo, claro. Claro, había que de alguna manera ahorrar, ¿no? Aquí ya era más equipo, ya era una cosa trabajada. Sí, sí, gente, pues eso, con un sueldo, a lo mejor ingenieros informáticos y grafistas profesionales y tal, y bueno, esas cosas se notan, ¿no? En la Sí, calidad, y claro. otra cosa que me gustaría comentarte Sí. es que por entrevistas, de nuevo, que hemos hecho y sabemos y todo eso, había veces que les daban, tenían la recreativa para jugarla y se tenían que pasar la recreativa y adaptarlo. No les daban el código del juego para que lo Ostras. pasaran. No, no, no. A veces tenían que, es que muchas veces era jugarse el juego entero a lo bestia y luego Y copiarlo, traspasar. o sea, pero es que eso es muy Sí, jodido sí, porque tienes que hacer lo que se llama esa ingeniería inversa, ¿no sabes? en cierta forma, claro. No les daban el código de la recreativa, no, no. O sea, a lo mejor hacia el final sí que ya les O darían aunque fuera una guía más. de estilo o un documento de Sí, diseño o algo así, tenían a que a lo, lo mejor a dar, lo ¿no? mejor a lo mejor al final sí, pero al principio no, ¿eh? Muchas veces era eso. Te juegas la máquina de a tope y luego ya, si acaso la conviertes. O sea, Eran a veces hacían otros tiempos, Javi. mérito. Sí, sí, ahora les darían el material, les darían diseño, les darían los mapas, les darían, en aquellos tiempos no. Y menos, claro, es lo que tú dices, los japoneses, va, Spectrum, páñatela, yo te dejo la recreativa y tú haz lo que quieras. Bueno, en todo caso, Javi, vamos a probar el último juego de la noche y Sí, es un juego que ya me lo tienes comentado que es una virguería técnica, ¿no? Estamos hablando de The Great Escape, la gran, ¿cómo se dice? La sí, gran evasión, ¿no? escapada, La gran la evasión, evasión, sí. sí. Juego de Este lo que, Ocean también, parece especial Ocean, sí, como bien decías. especial. Es que Ocean era muy grande, ¿para qué lo vamos a leer? No, mira, este juego lo que tiene es que estamos hablando de un juego de 48K, Sí. otra vez. Y volvemos a una máquina la más limitado, o sea, no, en el 128 aquí no hay chip sonido, musiquitas ni nada. Olvídate de eso, Ostras, aquí qué no vas a pasada, tener. tío. Aquí tienes un juego, una especie de Filmation, otra vez, Sí, sí. pero esto es un campo de... una cosa que me gustaría destacar, muchos juegos se acusan a los juegos de entonces, de infantiles, porque el público era tal y cual. Este juego, estás en un campo de concentración nazi. O sea, Comandos no inventó esto, ya estaba. Este juego ya lo hizo, ¿vale? O sea, esto me gustaría. De hecho, la influencia de Comandos un poco de este juego. O sea, algo. A ver, que Ostras, qué está claro pasada, ¿eh? que. Los gráficos me parecen una pasada, tío. Sí, sí, o sea, algo de influencia hay, ¿eh? Aunque sea un poco lejana, pero la pista del primer Comandos y todo eso se parece un poquito, ¿vale? Y es indudable que jugaron a este Great Escape, porque este juego en su momento llamó muchísimo la atención a la gente, muchísimo. ¿Qué tenía este juego? Tú eres un preso, obviamente, ¿sabes? Y tienes que escapar de allí. El problema es que estás en el campo de concentración, hay verjas, hay de todo, pero nada bueno en general, lógicamente, ¿no? Sí, Lo claro. que pasa en este juego es complejo, ¿eh? O sea, difícil, con ganas. Y es una vida aventura, es un juego de usar objetos, coger objetos, Una especie de cosas así. aventura gráfica tipo Filmation, ¿no? A lo mejor. Cierta manera, sí. El parecido más razonable a este juego en España sería la Abadía del Crimen, en ese sentido, ¿vale? O sea, no son juegos de acción, son otro tipo de juego. Es más aventurero, es más como tú dices, ¿no? Uno de los grandes méritos de este juego que me gustaría destacar es que si tú ves
el juego se mueve independientemente de lo que hagas tú. Quiero decir, si tú te fijas, al principio hay gente como tú, que son presos, soldados y todo eso. Tú te puedes ir para un lado, para Mm. otro lado, hacer lo que tú quieras, pero ellos siguen su rutina. Es como si hubiera una especie de multitarea que tú haces una cosa y el juego están haciendo a la vez otra cosa, Sí, pero eso es una pasada, ¿eh? con tiempos medidos de reloj. Sí, De de hecho, reloj, o sea, acabo en de entrar y serio. salir para ver si era un script, ¿no? Es decir, que volví a aparecer en el mismo punto de No, origen y estaba exactamente donde lo dejé cuando entré por la puerta. Es una pasada eso, ¿eh? pues Y yo no yo sé te cómo digo, llegaría a lo mejor la memoria para hacer algo, pues si es algo que así. el mérito es ese, son 48K y lo hicieron en 48K. 48K Una es este cosa, juego. sí, sí, este es de 48. Pues para que os hagáis la idea, Manic Miner, los Sí. que lo estáis viendo, juego con el que empezamos en el anterior vídeo, Mm, tenía la misma capacidad que lo que estáis viendo en pantalla. Es que es una pasada, ¿no? claro, claro. Y una cosa meritoria más de este juego es que es lo que te decía. El juego sigue sus rutinas, pero esas rutinas van cronometradas. Y no es un tema baladí. Es que es importante, porque tú tienes que trazar un plan de huida, ¿vale? Porque eh, tienes que conseguir unos papeles y una, unos alicates para cortar unas Sí, verjas que unas luego se verjas, ven, un alambre de espino, ¿no? claro, pero es importante esos horarios. ¿Por qué? Porque en esos horarios es posible que tú quieras ir a un punto en que a lo mejor en ese momento estén comiendo. Claro. Entonces, tú tienes que tener en cuenta los horarios de comida, los horarios de ejercicio. Estas cosas son importantes. De hecho, si tú te quedas quieto, quédate quieto. Sí. Pruébalo. Estate un ratito quieto. Y ya verás cómo el muñeco acabará moviéndose solo. Ah, vale, pues voy a No- dejarlo así un poco a ver qué pasa. Déjalo un poquito. Ya verás. El personaje, Hmm. cuando tú no lo mueves, luego vuelve a su rutina. ¿Vale? Él irá a donde tendría que estar. Y se va. Se va andando y sigue la rutina. Qué De curioso. hecho, al principio es interesante las primeras veces dejarle que lo haga y entonces así medir los tiempos para luego Sí, tenerlo en saber por cuenta. dónde tiene que ir para que no haya soldados en ese momento, que no le puedan... Exacto. Ya Hay ves. momentos en que se ponen en formación, hay momentos en lo que te he dicho que se van a comer, tal y cual. Entonces tú en esos momentos que están comiendo, pues entonces a lo mejor te escapas, pero ojo, más detalles interesantes del juego. Durante el desarrollo del juego están los soldados, ¿vale? Que te van custodiando. Pero luego hay un personaje que es único, que es el comandante. Este es un... ¿puedo decir un taco en tu directo? Sí, pero claro, por supuesto. Es un pedazo cabrón. O sea, ese tío aparece en cualquier momento, te puede aparecer y joderte la partida prácticamente. O sea, si te pilla ese en cualquier sitio, como verá que estás en un sitio que no es el tuyo, te detiene. Y te llevan a una celda de castigo, una especie de celdita, en que si tú te fijas, si tú te fijas a tu lado, hay una banderita que Sí, va ondeando. Esa banderita, eh, si tú, es como tu energía. sí, sí, Si a lo ti veo. si a ti te van capturando, esa banderita baja. Y si tu moral baja al mínimo, ya no puedes controlar el personaje. Se pone a andar se vuelve un preso más. Buah, O sea, conceptualmente es una pasada esto, ¿eh? es, es muy bestia. Y también hay otra cosa. En los barracones existen túneles. Túneles que conectan partes del campo, ¿vale? Sí, De sí. concentración. Y por ahí puedes meter objetos. Lo que te he dicho, teniendo en cuenta horarios. Otra cosa, si sales de noche, porque el juego tiene día y noche, Ostras. como el Nailor. Mira, Si sales de me noche, acaban de meter en una celda de castigo. ahí Y estás. Y acaba verás de bajar la bandera a media asta. a media asta. Si tú volverás a salir, pero si esa bandera te baja hasta el final, ya te digo. Hay cosas que te pueden hacer subir la moral. Por ejemplo, que consigas un objeto importante para el juego te hará subir la moral. Por ejemplo. Pero es complicado. El juego no es fácil, ¿eh? Pero es muy de investigación, muy de mirar horarios, muy de todo.
O sea, pero yo creo que es una virguería técnica y tiene una atmósfera apabullante para lo que es. El sonido ese de las campanas que hace, que es estridente, pero es perfecto Sí, para el sí. De juego, yo hecho me creo. gusta mucho que en general, mira, ahora por ejemplo ya lo he dejado solo. Después Sí, de que me detuvieran, ¿no? Me sacó un soldado sí, y está haciendo rutinas la máquina automáticamente, ¿no? exacto. Es Y importante lo que te decía, me para parece, controlar luego lo que hacen sí, y de saber hecho cómo hacer. están firmes los presos y están pasando un soldado pasando revista, ¿no? Guau, qué Sí, sí, pasada, es que está muy bien ambientado, ¿no? Y después me sí, gusta sí. mucho este fondo que le meten un marco así como de reja de alambre de espino y Sí, tal. es que está todo tan cuidado en ese sentido. Y lo que te decía de la noche, si sales de noche, te enfocan luces, porque todo se pone de como de color azul oscuro, y de pronto te salen como unos faros de luz, y entonces empieza a sonar la alarma. El sonido ese estridentemente. La has Mm. cagado. La has cagado. O sea, de noche es muy complicado. De noche lo suyo es ir por los túneles, ¿Y este juego no salir a la de qué época es este superficie. juego, más o menos, Javi? Del 86 diría. 86. Me Del parece un... mismo año Sí. del Army Moves o por ahí. Me parece una Mm. virguería en el sentido de que, joder, Sí. el concepto es un concepto muy maduro, muy adulto, que tiene en cuenta Mucho. factores muy estratégicos, ¿no? Que no es para nada para un niño esto. O sea, un niño no va a entender No, este no, juego no, seguramente, ¿no? no, no. Y ten en cuenta que tenía varios finales. Según te fueras con un papel, con los papeles o una brújula o lo que fuera, había finales, pero el final bueno era uno. Pero había finales, había uno muy chungo Sí. que te consigues escapar, pero te ha faltado algo importante y sale la imagen de que te fusilan y todo, ¿eh? Ostras, qué pasada. Es duro, o sea, es un juego duro. O sea, quien dijeran que los juegos eran infantiles, no sé. En Spectrum no había cosas como esta. Y el Abadía del Crimen. De hecho, Sí. la Abadía del Crimen sería un juego de este palo. O sea, lo más parecido a este, pero claro, la Abadía del Crimen es 128K. Este juego es de 48. Lo veo muy Es muy adelantado a meta. su época esto. Sí, sí. Y la idea base es el Filmation también, o sea, el juego isométrico y todo eso. Pero para que veas la diferencia del Night Lord, que era como más arcade, más de saltitos y todo esto, y este juego que es una videoaventura, una aventura en toda regla. Yo lo veo muy meritorio. De los que hemos puesto hoy, sin duda es el más complejo de todos. Sí, sí, muy complejo. Y, pero el ambiente, mira, hay pocos juegos en Spectrum que consigan una ambientación tan buena. Y yo creo que The Great Escape es una de ellas. Y en lo técnico un juego impecable, ¿eh? Hmm. Me gustaría destacar también, aunque el juego tiene el nombre de Great Escape, como La Gran Evasión, como aquella película, Mm, no es una conversión de la película porque no tiene derechos de la película. Que esté inspirada, no te lo niego, mm. pero no está puesto como que es una versión de la película. O sea, no pone el copyright tal, Century Fox o lo que sea, ¿vale? No. O sea, no es la versión oficial de una película. Pero es evidente que está inspirado, eso está claro. Sí, sí, bastante evidente, pero aún así el concepto, todo ese concepto, ¿no? De tema de campo de concentración nazi, las Sí, rutinas, el ir al desayuno, ir a no sé qué, pasar sí. revista, todo eso me parece muy avanzado, ¿no? Para lo que es esta época y sobre todo para la gente que lo estuviera jugando en ese momento, ¿no? Y una Sí, sí. pregunta que me hacen por aquí por el Twitch, PH Federami pregunta, ¿cuál es el Ujú. juego de Spectrum que tiene mejores gráficos? Por curiosidad. Uf, complicado. Mejores gráficos. ¿A qué nos referimos? Mejor definido, más color. No sé. Se referirá a gráficos, pues a lo mejor más, podríamos decir, bonitos en relación también a la velocidad que se mueve, ¿sabes? Un poco todo el factor técnico. Es complicado. Porque, por ejemplo, hay juegos que tienen mucho color en Spectrum dentro de esas limitaciones, Sí. pero el movimiento es más brusco. Tienes cosas como AMC, Astro Marine Corps, o el Savage o el Dandare 3, que tienen mucho color, pero el movimiento no es tan fluido como pueda ser, por ejemplo, el Rainbow Island que hemos puesto antes. Sí. Con menos color, pero es difícil decirlo de mejores gráficos. Quizá de los más complejos, pues la Abadía del Crimen, a nivel de carga gráfica, la Abadía del Crimen es espectacular. O sea, este es de gratis que no está mal, tampoco. Pero claro, me tendría que valorar qué valora más, el acabado de esto de mucho color o por otro lado cosas como de Great Escape. Me gusta, es debatible, no sé qué decirle en ese sentido. ¿Cuál me gusta? ¿Cuál es el mejor?
complicado. Bueno, siempre se habla mil maravillas, ¿no? De la Abadía del Crimen, que técnicamente era muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que me La Abadía comentas del que es un Crimen, juego muy complicado, ¿no, Javi? o sea, este es complejo, este también es, o sea, pero la Abadía del Crimen es como este, o sea, es un juego que es una experiencia. A ver, es dura, una jugabilidad dura, porque has de hacer cosas concretas en tiempo, en momentos concretos. Claro. Es más extremo aún que este de Great Escape, ¿vale? Sí, sí. Porque sí, aquí hay control de horarios y todo eso, pero está todo como más fácil. La Abadía del Crimen es aún más complicado, pero es un juego absolutamente apasionante. Si te la acabas, aparte de la Abadía, de Great Escape y algún otro, pocos juegos en Spectrum, y yo te diría que en ordenadores de 8 bits tienen una ambientación tan lograda. O sea, que emite tanto. Eso hay que reconocerlo. La Abadía del Crimen es un juego avanzado a su época también. Aunque con este tiene cierto aire, pero es muy avanzado a su época. Y yo creo que es que era una virguería técnica también. Y si lo conoces más a fondo, aún más, te das cuenta de las filigranas que tenía para meterlo en los 128K. Es que es aún más grande, mucho más grande el mapeado que este de Great Escape. Muchísimo más. Fíjate, me han pillado otra vez porque dieron el toque de queda, estaba en el patio, ¿no? Y dieron el Sí, toque de queda para ir a los barracones. Y en lugar de ir a sí, los barracones me fui por la tangente, me fui por otra parte. Y me sacaron a los perros y me metieron otra vez en aislamiento. ahí está. Qué, Es qué que guay. sí, sí, también tiene perros, es verdad. O sea, eso, pero ya que no has llegado a la noche, porque lo del foco es chulísimo. Sí, O es que sea, va a ser ahora, además. sí, sí. Ya te digo, tú sal y ya verás qué bonito. Sí, Te meterás a dormir, pero luego lo verás, es espectacular. Bueno, espectacular, a ver, en aquella época nos parecía espectacular. sí, Claro. claro. Pero yo me gusta poner este juego precisamente como ejemplo de eso, de que no todo eran juegos para niños ni eran juegos infantiloides. Y ya ves que había juegos como este que dices, ostras, esto es complejo, Sí, 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 esto, desde luego. pero la dificultad y la jugabilidad no son del gusto de todo el mundo, también lo digo. Es las cosas como son. Rainbow Island le puede entrar. Es un juego que sí que le pondríamos a un chaval que viene de consolas. Este de Great Escape, no. Por ejemplo, tiene que ser alguien con otras inquietudes, tipo tú, como más que le gusten otro tipo de juegos también más. No, no le vas a meter gente que esté acostumbrada a los juegos arcade o de eso. Este juego les puede entrar mal, De claro. todos modos, también te digo una cosa, Javi. Eh, en este caso concreto, porque me lo estás contando tú también, todo este tema, pero me hubiera costado darme cuenta de todas estas cosas si yo lo tocara yo solo por primera vez, ¿sabes? Ujú. Sí, sí. Puede ser, es posible que todo. Claro, hay cosas que. Yo te digo, yo en la celda de castigo esa he estado, bueno, incontables veces. Y piensa que hay un momento que te puedes poner un traje de soldado, por ejemplo. Hay un sitio que te metes. De hecho, este juego es interesante que también mezcla el Filmation 1 y el Filmation 2. Filmation 1 era aquel como el Nailor, ¿no? Sí, Cuando sí, tú te metes, hay sitios que te metes tú por puertas y ahí es como un Filmation clásico, ¿vale? Pero luego cuando sales fuera es como un Filmation 2, o sea, en que tú estás en pantalla y se mueve el escenario y hace un scroll. Si te fijas, utiliza las dos técnicas en un mismo juego, cuando Ultimate lo que hacía muchas veces era un juego con una técnica y otro juego con la otra, y aquí los unieron los dos. claro. Pero claro, sin Nailor, Great Escape a lo mejor nunca hubiera existido. Eso, por eso es importante aquel juego también. Sí, Sí, y los Filmation, que como comentabas el otro día, salieron juegos muy buenos, pero también sí. salió mucha basura, ¿no? Sí, claro. Esto, sobre todo la propia Ultimate, se quemó con el Filmation. O sea, empezó a hacer Filmations como churros, habían encontrado la gallina de huevos de oro, pero la genialidad que tenían hasta entonces se acabó. Claro. O sea, ya Sí, luego ya la pasaron esa genialidad a Rare, ¿no? Pero, pero sí, salieron Filmations muy buenos, como el Batman, Heart Over Hill, La Vía del Crimen, Firelight o un montón, pero también salieron muchas medianías y cosas así. Pero sí, bueno, sí, sí. compensa una cosa con otra. Tienes joyitas como esta que.
No, no, está que, claro, ¿eh? que no dejan indiferente. Curiosamente, de este juego, un remake no se ve. Sí, pues Se, me, empe- me se, llama la atención, ¿eh? Porque... se han empezado Se han empezado a hacer, pero nunca se han acabado. Hay un juego de PC, bueno, 16 bits, no sé si que se llama algo de Codewitz o algo así, no me acuerdo muy bien el nombre, que tiene un aire parecido a este juego. Que mucha gente dice que es claramente como un descendiente de este. Creo que es para Amiga el juego. Y luego está, bueno, ya te he dicho, Comandos indudablemente algo tiene de este juego. Sí, lo que pasa es que ya sería una acción más táctica, ¿no? ¿Sabes? Sería más Sí, acción y tal. es más táctico, pero ya la imagen isométrica también que tenía un poco el Comandos y todo eso y la ambientación ya tiene un aire. Pero Bueno, luego yo la lo que jugabilidad es veo otra traba de este cosa. juego, Javi, es que Sí, a nivel conceptual, ¿no? sí, Es un juego que hoy en día podría dar a algún juego independiente de una calidad muy grande. O sea, si cogemos el concepto de este juego, lo mejoramos, lo actualizamos un poco y tal, puedes hacer sí, un grandísimo juego, pues ya sí, te digo, con una idea que ya se hizo hace 20 años, ¿sabes? sí, sí. De hecho, es que se podría hacer perfectamente y sin las limitaciones que había entonces, podría ser un juego muy bueno. Mira, ya sabes, Sí, sí, pues ponte, fíjate, hazlo. Sí, creo que lo sí. podemos dejar aquí ya por hoy, pero ya te digo, hoy he aprendido bastante y no solo a efectos de, bueno, de lo que es Spectrum y tal, ¿no? Sino en cuanto a videojuegos en general, ¿no? O sea, he visto algo que, por ejemplo, con este juego me ha dejado bastante flipado, ¿no? Algo que no esperaría en absoluto en esta época. Había un juego Sí, también, no sé si era de Apple II, sí. el Castle Wolfenstein. Sí, 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 el que se Que habla el de concepto es que muy era el origen similar. un poquito, sí, Es, sí, es- es muy similar porque tú eres un espía, ¿no? Y sí, estás en un castillo nazi y se sí, supone que estás de infiltración. No te pueden... O tienes que escapar del castillo o algo así y no te pueden pillar los nazis, ¿no? Y de buena sí, manera es un juego de sigilo. Si te cogen estás jodido. O sea, dan la alarma sí, y se acabó, ¿no? sí, Pues sí, ese tipo de conceptos, ya juegos un poco más para adultos, ¿no? Un poco más para gente, como decías tú, un poco más exigente dentro del el contexto sí, de los juegos. Pues oye, ya veo que Spectrum fue una plataforma que cuidó bastante ese aspecto, ¿no? Este tipo de juegos no lo veías, por ejemplo, en NES o en Master System o en las consolas de la época, ¿no? Así que bastante, bastante es satisfecho, posible. Javi. Sí, es posible lo que dices. Quizá si en un inicio las consolas la idea era de hacer juegos más todo pillado con los dedos de para niños, entre comillas, y los microordenadores yo creo que en un inicio sí, pero rápidamente evolucionó. También, como se utilizaba también para programar, aunque algunos no lo hicimos como yo, pero realmente a lo mejor sí que había más inquietud de hacer algo más que jugar. Sí, sí, Y a lo sí, sí. mejor hizo también que los juegos también se complejizaran un poquito más. Puede ser, no sé, es que eso ya es muy debatible. Claro, claro. Pero sí, pero bueno, en todo caso, tú dices que has aprendido cosas, yo contigo he aprendido un montón. Lo de Malin Miner y ese Willy que me has planteado, Lo que pasa es que pues no te faltaba razón, ¿no? O sea, es Bueno, eso siempre re son, mola. siempre son perspectivas, ¿no sabes, Javi? Yo es lo que he sentido, pero claro, yo no Pero me puedo sí, imaginar sí, tampoco lo que sería en esta época recibir un juego nuevo de esa franquicia o de ese creador que hizo un juego que te gustó tanto en su momento, a lo mejor, ¿no sabes? Lo ves de otra manera. Igual que muchas veces, yo qué sé, me acuerdo de Sonic, ¿no? sí, Yo coincidí con la época de Mega Drive justo y jugué a Sonic 1 y cuando salió Sonic 2 para mí fue una auténtica revelación, aunque cambiaban claro, bastantes cosas, ¿no? Conceptualmente y tal. Pero es eso, cuando estás en la perspectiva de que eres un jugador, ya conoces una franquicia, una saga y tal, siempre lo ves desde un punto de vista diferente. Yo tengo, entre comillas, la objetividad de verlo justo en el momento por primera vez y poder opinar sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de presión sobre esa franquicia que me guste o tal. Al mismo claro. tiempo también te digo una cosa, eh, Mm, esa presión que no tengo en ese aspecto mm, la tengo como que yo no he vivido la época de esto y me cuesta más valorar a lo mejor un producto desde una perspectiva más objetiva en cuanto al momento y todo esto, ¿no sabes? sí, pero aún así, pero eso también depende de la cultura del jugador, entre comillas. La cultura me refiero.
si eres una persona de prejuicios o no. O sea, si no eres una persona con prejuicios y te atreves a probar, te das cuenta de cosas. Sí que puedes juzgar esto está mal o esto está cual, pero no es aquello de, esto es viejo, no vale nada de eso. Esto es nuevo porque también está al otro lado. Esto es nuevo, no vale nada, no. Sí, sí, sí. Yo qué sé. También yo creo está el otro lado que es de la gente que diga que lo de ahora no vale nada porque todo está inventado de antes. Ni tanto ni tampoco. O Claro. sea, ¿vale? Yo en esto, y a mí me es refrescante y me hace tener esperanza que los que desarrolláis juegos ahora tengáis las similitudes de ver lo de antes y aprender y a la vez eh, estáis enseñando y creando cosas ahora que hacen evolucionar esto, porque si todo se hubiera cambiado también en la jugabilidad entonces, en el Army Moves y todo eso, tampoco, Sí, pero eso es lo que no sé. digo, la que digo yo siempre. Y lo que digo yo siempre, Javi, es que no tienes por qué inventar la rueda 30 veces, ¿no? Si puedes irte al ¿No? pasado, encontrar conceptos como este que se han creado en ese momento, ¿no? Y de alguna Mm. manera, pues rescatarlos, adaptarlos a tu momento, adaptarlos al jugador que tienes al otro lado en ese momento y tal. No tienes que inventar la rueda 10.000 veces, no tienes que hacer un concepto ultra novedoso, no tienes que crear el Wiimote otra vez, ¿no sabes? No, Simplemente pues dejarte un poco llevar y darle vueltas a cosas que a lo mejor nadie se ha imaginado con conceptos que ya existían, ¿no? Y claro, en ese aspecto, tener una cultura de videojuegos, podríamos decir más global, conocer más las plataformas, conocer más la historia de cómo han avanzado los géneros y todo eso, te da una perspectiva mucho mayor a la hora de tener ideas y tal, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que no tiene nada que ver con hacer juegos, ¿no? Es sí, lo que hablamos siempre del asunto de la tolerancia, ¿no? sí, Pues, con lo que había antes, con lo que hay ahora, con las plataformas y todo eso. No hay cosa peor, creo yo, que en ser intolerante con respecto a lo que no es lo tuyo, a lo que no es lo propio, ¿no? Por mm, ejemplo, si soy de PlayStation, no tolerar Nintendo o no tolerar Microsoft, ¿no? Ese tipo de cuestiones ralentiza mucho el avance personal de la persona y sobre todo te evita disfrutar de cosas que a lo mejor podías estar disfrutando sin ningún tipo de prejuicio si no los tuvieras, ¿no? Entonces, pues está claro, claro. son unos conceptos que, bueno, mucha gente ahora mismo está alejada del Spectrum, yo creo que por ese aspecto, ¿no? Lo ven una plataforma antigua, lo Mm, ven como un trasto viejo y todo eso y no se dan cuenta de que aquí se inventaron a lo mejor algunos conceptos que fueron muy necesarios para el avance posterior de los videojuegos, ¿no? ujú. Sí, yo creo, es bueno ver las cosas en perspectiva, está bien, pero es cierto. Bueno, sí que hay gente así, pero yo creo que, bueno, si queremos que esto avance también como, y que sea al final un arte de todas y todo eso, Mm, hay que respetar el pasado, sí, yo creo, el origen y todo eso, pero también hay que avanzar. sí, sí, por supuesto. Claro, o sea, no nos podemos quedar en las jugabilidades de entonces porque a lo mejor simplemente es que no pueden Nos funcionar. vamos a los conceptos retro-talibanes, ¿no, Javi? Claro, no, o sea, hay cosas que sí que a lo mejor funcionan toda la vida, como Tetris, Mm, ¿vale? Son juegos atemporales posiblemente, o Pac-Man o cosas así, pero hay cosas que no que eran. Y sí, eso sí, hay que sí. adaptarse o te mueres en esa época Y, moralmente, o sea, no sé. y bueno, Yo, yo creo que mensaje también para gente muy retro. Oye, no perdéis nada por probar. por probar juegos de hoy en día. Me refiero a Sí, que las plataformas retro que jugáis, que os encantan, que siempre le dais caña y tal, siempre lo vais a tener ahí. Eso no os lo va a quitar nadie. Pero nada claro. os quita tener nuevas experiencias, probar las Sí, cosas que sí. van saliendo y oye, tal vez lo disfrutéis, ¿no? Y si os Sin gustan los duda. conceptos de juego clásicos, tipo los arcade, los juegos en 2D, los juegos de naves o lo que sea, tenéis una tremenda remesa de juegos independientes que van a esos géneros precisamente para suplir vuestras necesidades, ¿no? Las de la gente que es nostálgica. Sin duda. Incluso algunas que no son indies, como cosas como el Rayman, un poquito se han dado cuenta de por qué no aprovechamos también ese Sí, sí, tipo de sí. jugador. Es que Es, es absurdo, ¿no? es verdad, es verdad. Eso es así, sin Pues duda. Javi, en general, un día me parece fructífero, me ha gustado mucho, pues eso, retomar esta sección de un noob en Spectrum y te agradezco una vez más que hayas pasado por aquí y bueno, me parece que esta sección va para largo, ¿no, Javi? Bueno,
va para largo si tú me llamas. Yo O, te bueno, sé... si quieres llamar a otra persona, no No, no, pasa nada. yo te seguiré llamando porque Sin esta duda. sección es nuestra, Javi. Muy bien, muy bien. Pero lo ha disfrutado mucho. Contigo siempre es un gusto hablar. Va a aparecer aquí, pero no, no, es así. Se aprende mucho y quiero agradecer a ti y quiero agradecer a todos aquellos que luego han visto, que hayan visto ahora el directo y a aquella gente que nos ve luego, que muchas gracias porque da ilusión ver que a la gente le gusta lo que haces. Sí, y sobre todo, pues esas pequeñas píldoras de historia de los videojuegos que cualquier fan, a lo mejor acérrimo como nosotros, cualquier usuario de videojuegos a todos los niveles, pues tal vez quiera aprender, tal vez quiera descubrir, ¿no? A lo mejor esas plataformas que a lo mejor no ha vivido, como es mi caso personal, y ver cómo se hacen en todas las cosas, ¿no? No hay cosa más interesante que aprender un poquito más de este mundillo que tanto nos gusta. Así Sí, sí. que nada, Javi, nos veremos en el próximo Un Noob en Spectrum y muchas gracias por estar aquí una vez más. Muchísimas gracias a ti, aquí para lo que quieras. Y a todos vosotros, los que estáis al otro lado viendo este vídeo en YouTube o en twitch.tv, pues solo deciros que volveremos con esta sección más adelante. Ya sabéis que esta es una sección esporádica, nos gusta hacerlo con calma y que, bueno, aparte de eso, si queréis dirigiros a mí podéis hacerlo de manera muy sencilla en Twitter, Víctor barra baja FDZ o directamente en email a victor@complejodeanda.com. Aprovecho para decirte, Javi, que cómo te puede contactar la gente por si quieren preguntarte algo o cualquier cosa. Ah, bueno. Bueno, en Twitter soy tbracil-especie, muy fácil, como ves, especie con dos Cs, Y. Bueno, y lo más fácil es que entren en el mundo del spectrum.com y abajo del todo aparecen nuestras fotos de los miembros y si pinchas sale nuestro mail. Bueno, yo creo que es lo más sencillo. O en Facebook soy Javi Ortiz Carrasco Bu- y ya está. Bueno, pues ya sabéis, nos vemos en más vídeos, nos vemos en el Complejo de Anda bueno, el Complejo de Anda TV, el canal de YouTube, donde, como ya sabéis, subimos también videoblogs, gameplays, secciones específicas y bueno, para los que sigáis el programa de radio, no os preocupéis, ya estamos de vuelta enseguida y ya vamos a cerrar esta misma semana la fecha de inicio de temporada, la 9ª temporada en antena de Complejo de Anda, que esperamos que no os perdáis. Así que muchas gracias por haber estado ahí en este directo, en este vídeo también de YouTube.